Bueno, bien, ahora sí. Estuvimos viendo, de alguna manera, abordamos el tema con Elías, el profeta Elías, de cómo estaba en un periodo muy crítico en su vida de profeta, que eso lo aplicamos para una persona que también esté en una depresión, y puede ser una depresión severa. Y vimos cómo es que Dios de alguna manera interviene para sacarlo de ese estado, y de ahí nosotros aprendemos. Como lo mencionamos en la clase anterior, nosotros aprendemos porque nosotros somos imitadores del Señor, imitadores de Cristo, dice también la Escritura. Entonces, lo que Él hizo es justamente de lo que nosotros debemos de seguir, los pasos que Él hizo, más lo que en casos específicos nos vaya hablando con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, etcétera. Yo voy a tocar hoy un tema un poco especial, ¿sí? Eh, no había yo tratado el tema con ustedes acerca de cómo Dios habla a través de los sueños. No, ok, ahí vamos a hablar de ese tema, y voy a compartir pantalla. Permítanme un momento, porque aquí está. Déjenme abrir mis plaquitas, y esto es lo que hoy vamos a ver. Esto es. Esta sí ya me aseguré de que sí se va a grabar. Bien, ahí la pueden ver. Ahí sí la pueden ver. Y vamos a ver este tema que entra, porque ya quiero yo adelantar un poco sobre todos los temas que estamos tratando, porque ya se nos están acabando el número de sesiones. Y sí, vamos a ver algunas partes del manual, pero considero que esto ahorita, por lo pronto, esto tiene prioridad, porque está muy relacionado con el tema de la sesión anterior. Y nos vamos a basar en estas escrituras, porque dentro de, y siguiendo la cuestión de los profetas, que son también nuestros maestros, de alguna manera en la escritura, y su trato de Dios con ellos. Ahí nosotros, bueno, no vamos a aprender a ser profetas, ni mucho menos, pero sí cómo Dios trabaja, y que no hay acepción de personas, y mucho más, con mayor razón, hoy en la actualidad, que Dios trabaja con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Él hoy funciona con el cuerpo de Cristo. Para empezar, vamos a ver, antes de que veamos estas escrituras, yo quisiera que leyésemos lo que está en Joel, capítulo 2, versículo 28 al 30, 28, 29 y 30. Porque aquí está escrita esta promesa que se habría de cumplir. Bueno, ya se cumplió. Y vean cómo dice acá, Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu, Espíritu Santo, sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Que aquí se está hablando, prácticamente se está profetizando del día del Pentecostés. ¿Ven? Que esto fue lo que ocurrió en el aposento alto, que entró un viento recio donde estaban reunidos los discípulos, y estaba también el apóstol Pedro, todos ellos, su madre, María. Bueno, había muchos ahí.
que el aposento alto no era el templo de Salomón, de Jerusalén, ahí el templo de Herodes, no era ahí. Ahí ellos ya fueron, después de que se cayó el Espíritu Santo sobre ellos, en el aposento alto, que era un segundo nivel de una casa, y lo más probable es que era de los esenios, de un sacerdote esenio, donde ellos se refugiaban porque estaban bajo persecución. Pero cuando llega el Espíritu Santo sobre 120 personas, que es lo que dicen Hechos, vienen como lenguas de fuego sobre ellos y se cumple esta profecía. Después ya están predicando en el pórtico de Salomón, que así se llamaba, que era una especie de galpón sin paredes, nada más el puro techo, y ahí es donde empiezan a predicar y hablar en lenguas con la gente, y los empiezan a escuchar. Ahí, pero bien, no es nuestro tema, pero así fue como ocurrió. Eso se cumplió en el Pentecostés, y de ahí, de ese tiempo para la actualidad, el cuerpo de Cristo sigue estando presente, sigue siendo el mismo. Han pasado siglos, todos estos personajes históricos, los apóstoles, los padres de la iglesia, todos los creyentes desde ese tiempo hasta el último que se haya ido a la presencia del Señor, seguramente hoy hubo varios en el mundo, seguramente, es el mismo cuerpo. O sea, fíjense bien qué interesante, porque la muerte física, la muerte terrenal, no ha desmembrado o dividido el cuerpo de Cristo. Porque hay gente como nosotros, pero con un cuerpo glorificado, ante la presencia del Padre Celestial en las regiones celestiales, que es la iglesia hasta el día de hoy, de los que ya están allá con Él. Y de los que estamos acá, que es la iglesia visible para nosotros y para el Señor, formamos parte, no hay dos cuerpos de Cristo, solo hay uno, solo hay un cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo está por encima de los tiempos, de las situaciones terrenales. A la clase anterior hablé de cómo es que se van a avisar de la ejecución de los profetas, y bueno, y ahí encontramos a un pequeño hallazgo de cómo es que va a suceder. Bueno, y le dije algo que me preguntó Debbie, que si esta que ocurrió o que va a pasar con nosotros, habrá alguna diferencia. Y yo le comenté que sí es posible estar en cuerpo, alma y espíritu, porque aparte de que es una profecía que está dicha por el apóstol Pablo en las cartas a Timoteo, principalmente ahí, de que vendrá el Señor y nos encontraremos con Él, y bueno, seremos llevados a su presencia, etcétera. Le comenté a Debbie que todos los santos que resucitaron el día de la crucifixión de Cristo, que se abrieron las tumbas y salieron de las tumbas y fueron reconocidos por algunos, después ya no siguieron aquí en la tierra, ya no subieron. ¿Con quién se iban? Si todos los que resucitaron, ¿de dónde sacaron cuerpos? ¿De dónde salió su espíritu? ¿De dónde emergió su espíritu? Pues no hay otra opción, no, aunque le busquemos, que los santos del Antiguo Testamento, porque los hubo, los profetas, el rey David, bueno, los que el Señor haya considerado dignos de ser resucitados, salieron del seno de Abraham. De ahí salieron porque ahí estaban. Bueno, ahí vemos seno de Abraham, es porque Abraham estaba allí. Y Abraham ya había muerto desde hacía mucho, se conocía dónde estaba su tumba, o sea, él murió como cualquier ser humano,
pero estaba presente allí. Ahora, esa parábola, que no es una, es entre parábola y realidad, la dijo el Señor Jesucristo. Él la mostró para que viésemos la realidad de que la muerte física es relativa para el Señor. Y ahí estaba Abraham, bueno, y Lázaro el pobre y el rico, que esos sí pueden ser personajes ficticios, pero Abraham no. Cuando se abren las tumbas y salen los santos del Antiguo Testamento, y en una clase, me acuerdo que eso lo hablamos en el pacto, los pactos del Señor, en el primer módulo de la institución de la familia, cuando hablando de los pactos, el Señor Jesús baja en espíritu y alma, porque su cuerpo se quedó en la cruz, pero Él baja al infierno y ahí llega y es rodeado por los demonios y todo, y lo quieren acabar y todo. Y cómo, pues, y cómo es que estaba ahí el Hijo del Dios Altísimo y hacían fiesta, ¿no? Una fiesta, ahora sí que una fiesta diabólica. Y ahí querían, porque eso está escrito en el Salmo 22. Dice, toros de Bazán me han rodeado, cuadrilla de malignos, me quieren atacar, y todo es un clamor de Cristo en el infierno. Eso es, y habla de cómo ha sido perforado sus manos y crucificado, que ahí también lo habla claramente. Y el Salmo 18 nos habla de cómo desciende el Espíritu Santo al infierno para rescatar al Señor Jesucristo de ese lugar, porque Él baja, tenía que ser el Hijo del Hombre, el Espíritu del Hijo del Hombre que había llevado los pecados de todo el género humano, deja los pecados, cumple con la justicia del Padre, Él no tenía ningún pecado y eso iba contra la esencia de justicia del Padre y no lo podía dejar ahí, porque era un justo y un santo. Y obraría de tremenda injusticia que a su propio hijo lo dejara en el infierno porque estaba en el infierno y el infierno iba a ser impenetrable para él, para el Espíritu Santo, siendo que el mismo Señor había creado el infierno, ¿sí? No fue creado por más que por el Señor, y ahí es a donde fueron a dar Datán y Coré cuando hacen caer en idolatría al pueblo de Israel en el desierto. Dice que se abre la tierra y ¡pum!, se van, pero muchísima gente, así, en cuerpo, alma y espíritu, se fueron a la roticería infernal, para allá fueron a dar, ¿sí? Todos, con todo y zapatillas, para allá fueron a dar. Y ahí ya habla del infierno, ¿sí? Ya habla de ese lugar, desde mucho antes de la redención, todavía bajo las cuestiones de la ley, ahí ya se habla de eso. Bueno, el Señor Jesús va ahí, pero después el Espíritu Santo, cuando lo saca del infierno, pasa al seno de Abraham a predicar el Evangelio de los muertos, del que habla Pablo, de que se deba de predicar el Evangelio a los muertos. ¿Pero a cuáles muertos? A los que estaban separados en ese momento de la presencia del Señor, y a los, también se puede entender que a los muertos en el espíritu, que no han recibido las buenas nuevas y que no ha cambiado su naturaleza espiritual. Aplica para ambas situaciones. Aplicó para el seno de Abraham y aplica actualmente para los que están en el espíritu, pero les es predicado las buenas nuevas. Bien, entonces, esas personas se fueron así ante la presencia del Señor. Ahí están hoy. Bueno, ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías, y todos esta gente que resucitó ahí, para allá se fue, porque pues no había lugar para ellos en la tierra, más ya no, ya habían terminado sus obras habían sido acabadas, entonces van para allá. Y esa parte que resucita, que predica el Señor Jesucristo, el Evangelio, que también eso lo dice Pedro, que bajó a las regiones inferiores de la tierra, y estaba desde Noé, o sea, toda esta gente que fueron considerados justos son trasladados para allá. Eso es lo que yo entiendo en la Escritura, porque, pues bueno, y cuando están allá, no quiere decir que ya no había iglesia. La iglesia seguía y siguió y sigue hasta hoy.
y somos nosotros. Y está profetizado que nosotros estaremos allí también en un futuro próximo, X futuro, no lo sabemos, pero allí estaremos. Bien, ahora bien, sí, fíjense bien, ¿por qué estoy diciendo todo esto y cómo vamos a hacer una correlación? Si todos los santos que están hoy en la presencia del Señor son parte del cuerpo de Cristo y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pregunto, ¿habrá alguna conexión entre ellos y nosotros? El Señor prohíbe la comunicación con los muertos, ¿eh? No está permitida, sigue prohibida. Pero entonces se habrá cortado y es una iglesia, entonces hay dos iglesias, ¿cuál es la mejor? Digo, la mejor es con los que están entre la presencia del Señor y nosotros somos una iglesia de segunda categoría o somos lo mismo. Y todos los que han muerto desde ese tiempo para acá, físicamente hablando, este, están sus cuerpos en las tumbas, pero sus espíritus y almas, ¿en dónde están? Pues en la presencia del Señor, porque eso es, o están dormidos, simplemente están dormidos, nada más. Eso es algo que sería una contradicción o alguna razón que a lo mejor yo no he encontrado de que haya una diferencia contra los que resucitaron en el día de la crucifixión y los que están dormidos. ¿Mm? Pero hay muchos testimonios de gente que ha muerto y ha vuelto a la vida, ha resucitado, que han visto a sus familiares, los han recibido, hay muchos testimonios así. Entonces debe haber algo que haya establecido el Señor para que la conexión no se rompiera, no se cortara, y siguiésemos estando unidos como un solo cuerpo. La única explicación que podemos encontrar es de unas promesas que hace el Señor mismo, y aquí están porque se las hace principalmente a Salomón, el rey Salomón. ¿Mm? Aunque hay otras referencias, pero estas son las más, considero más importantes. Y esto aquí ustedes lo pueden ver. Estas dos escrituras, Salmo 97:2 y Primero de Reyes 8:12. ¿Mm? Vamos a empezar a ver este tema, un poco difícil, pero tenemos que abordarlo y después lo voy a correlacionar con lo que es la consejería. Pero primero vamos a entender estos procesos. Salmo 97:2, ahí está, no es necesario que la busquen, ahí está escrita la cita. Dice así: nubes y oscuridad alrededor de él. ¿De quién? Del Señor. Dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio, que es pues es el Padre Celestial, ni más ni menos. Y dice, nubes y oscuridad alrededor de él. Oscuridad, vean que he resaltado la palabra oscuridad. Vamos a entender en el concepto de los hebreos por qué esto tan extraño. Y primer libro de los Reyes 8:12 dice, entonces dijo Salomón, cuando hizo la dedicación del templo que recién ha edificado, que llegó la presencia del Señor, la Shekinah, o una nube que era tanta la gloria de Dios que tuvieron que salir, que llenó todo el templo y tuvieron que salir. No aguantaban la presencia del Señor ahí, ¿no? Y ahí entonces dice Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Y es la misma palabra que encontramos aquí y que encontramos acá. ¿Y a qué se refiere oscuridad? Bueno, tenemos que buscar el significado, inevitablemente lo tenemos que ver en el idioma hebreo. Bueno, aquí está una ilustración que ustedes pueden ver aquí muy claramente, que es aproximada a lo que era el tabernáculo, que se le mandó a Moisés edificar para que el Señor pudiera estar con su pueblo de Israel. Y aquí es donde se nos aclara la palabra esta, es una interpretación conceptual que vamos a hacer aquí, lo que significa. Dice, la palabra en el hebreo es Hoshek, que significa literalmente lo oscuro, o del griego skotos, oscuridad, así nada más.
es simple la interpretación. Pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el sentido tanto literal como figurado, se debe de entender, ¿sí? Debe entenderse. Para poder comprender las citas anteriores, no es oscuridad y no confundirla, porque en el contexto en que está mencionada oscuridad relacionada con el Señor, no es la oscuridad de la noche, no es la oscuridad de las tinieblas, ¿m? En donde puede estar que habite la maldad, o u otro tipo de oscuridad. Oscuridad tiene otro significado muy profundo, que eso es lo que vamos a estudiar hoy, que esto nos va a ayudar tanto para resolver consejerías complejas, muy complejas, y que hoy vamos a ver acercarnos al límite, la frontera, en donde termina el consejero, su ministerio, pero empieza el ministerio del profeta. ¿Se acuerdan que les dije yo que el consejero es como un profeta, más en lo el consejero más en lo individual, si acaso familiar, y el profeta ya es más eh, extenso, ya es al cuerpo de Cristo en la iglesia local, iglesias o inclusive todas las iglesias. Y ese ya es el ministerio del profeta. Entonces, estamos, con esto que vamos a ver hoy, nos acercamos a esa frontera. Bien, ¿cómo debemos de interpretar? Y en esta ilustración nos va a servir. El Señor le había ordenado a Moisés que debía construir el tabernáculo, que después así lo hizo Salomón, pero ya con materiales bien y valiosísimos, muy caros, de precio muy alto, y después sería arrasado por el rey Nabucodonosor de Babilonia, pero después es levantado el templo nuevamente con Herodes el Grande allá en Jerusalén. 40 años o más años se tardaron en edificarlo, el templo. Bueno, pero tenían las mismas características, que se acordarán que estaba el lugar santo, que se ve aquí, no se ve todo, pero aquí está, porque allí en el lugar santo estaba el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y la menorá, ¿sí? O el candelero. Y eso dividía, que aquí se me hace que es nada más para dar la idea de división, pero esto debía estar totalmente cubierto, con el velo, que el velo era una obra preciosísima, entretejida, y era muy grueso. Se calcula que tenía un grosor de aproximadamente 12 centímetros. Y estaba hecho de tal forma, construido, que tapaba toda esta parte, que era el lugar santísimo, que está aquí, en donde estaba el arca del pacto, y adentro estaba las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón, ¿eh? Una vara de almendro, y el maná, que se había conservado sobrenaturalmente. Eso es las tres cosas que estaban dentro del arca del pacto. Y que era este espacio, aquí el lugar santísimo, estaba en total y absoluta oscuridad. No entraba la más mínima luz, la más mínima luz. El sacerdote, sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo una vez al año, ¿sí? Y ¿qué hacía el sacerdote ahí? Llevaba todos los pecados de la nación de Israel, ¿sí? De toda la nación de Israel. Ahí entraba él con el incienso, aquí lleva un artículo para llevar el incienso, entraba por el velo del templo, que para no partirlo, porque no se podía partir, ¿sí? De hecho, podía entrar él porque estaba como una parte y otra parte, y por el medio, por ahí pasaba el sacerdote. Es lo que se piensa que así era. Es lo que se piensa que así era. Pero no es relevante, pensemos que sí era una sola pieza y que sí se podía entrar de alguna manera. No era tan relevante por la cuestión de la manera que estaba hecho. Fue importante cuando vino la muerte de Cristo. Ahí ese es otro tema que ahí tal vez lo comentemos. Entraba el sacerdote y él daba vueltas al arca, daba vueltas,
con el incienso y confesaba los pecados del pueblo. Hacía otras cosas, ¿no? Esparcía sangre y bueno, para la expiación, todos los rituales y salía. Hasta el otro año volvía a entrar nuevamente el sumo sacerdote en turno. Este lugar, que era un cubo perfecto por sus medidas, un cubo perfecto, ahí es donde se refiere en estos versículos que leímos que él habitaría en la oscuridad. Pero si ustedes se fijan, ahí dice que él habitaría en tiempo presente o futuro. ¿En qué tiempo está hablando? Si podemos regresar a la cita. Que él habitaría en la oscuridad, que está hablando de un tiempo tanto presente como futuro. Porque en el momento en que Salomón lo dice, ahí estaba habitando el Señor, porque ahí estaba con ellos, pero iba a seguir habitando en la oscuridad. Habitaría, él va a habitar o habitaría en la oscuridad. Eso dijo él. Y esto es que él iba a estar en el tabernáculo, como estuvo en el templo de Salomón, pero en el templo de Herodes parece ser que ya no haya estado o no se manifestó porque pasaron de la escritura del libro del profeta Malaquías hasta el tiempo del Señor Jesucristo, pasaron 300 años y nunca se volvió a manifestar ningún profeta, ni hay nada escrito de ese tiempo. Algo estaba haciendo el Señor en esos 3 siglos, pero no hay nada escrito de qué es lo que pasó en esos 300 años. Bueno, si el Señor no estaba ahí, debía de haber estado en otro lado, habitando la oscuridad. No es la oscuridad del tercer cielo, no es esa oscuridad a la que se refiere tampoco. Entonces, ¿dónde estaría el Señor? Y hoy se seguirá cumpliendo esto de que habita en la oscuridad, que no hay ningún templo, aunque ya lo estén construyendo, pero ¿en dónde está el Señor? ¿O qué hizo el Señor para que habitase Él en la oscuridad? Bueno, vamos a ver. Hay algo que también se nos muestra aquí en la Escritura, dos grandes verdades que son revelación, escrita. Dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuáles son los errores que nos son ocultos? Porque este es el clamor que hace el salmista David al Señor. Señor, yo tengo errores que no sé dónde están porque están ocultos. ¿En dónde están? Y errores en el Antiguo Testamento también son pecados. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Emita iba a preguntar algo o vamos bien? Vamos bien, ok. Bueno, esto que está aquí escrito es la descripción, ni más ni menos, de lo que es el subconsciente del ser humano. Hoy, en términos modernos, que la psicología le puso nombre técnico, pero que es el subconsciente. Ahí es a donde se van todos estos errores que me son ocultos. ¿Por qué? Porque es una manera que Dios dio como provisión para preservarnos de los recuerdos negativos y algunos que debían olvidarse. Cuando hablamos de la figura del apego, ¿se acuerdan que lo vimos en su momento? Que el ser humano antes de los 3 años de edad, todas las experiencias que vive, se olvidan, no se olvidan, se van al subconsciente o a estos lugares, no necesariamente son errores, también son situaciones de un proceso natural del crecimiento y que después de los 3 años de edad, cuando deban de salir, ya conservamos una memoria consciente. Pero ya aún adultos, los traumas psicológicos, cosas terribles que se viven en la vida, que muchos han experimentado o hemos experimentado, se van para allá.
Las técnicas de la psicología y la psiquiatría es extraer esos recuerdos ocultos para tratar de sanar a la persona. ¿Ah? Pero esto tal vez puedan extraer las cuestiones del alma y lo hacen muy bien los que especializan y estudian eso, pero las cuestiones espirituales no pueden llegar a ellas ninguna ciencia humana, solo Dios. Y bueno, y como la cuestión del pecado es algo espiritual, pues está en nuestro espíritu. Ahí es donde están los pecados, que no nos hemos arrepentido. Y como dijo el apóstol Juan en su carta, el que diga que no peca es mentiroso. ¿Mm? Porque mientras tengamos carne, estamos sujetos a cometer pecados. Pero bueno, hay la oportunidad de la confesión y el perdón de pecados, que eso nos ayuda muchísimo. Ahora, conserven esto que hemos hablado del subconsciente, ¿sí? No se lo olviden. Y aquí en el Salmo 16:7 dice esto otro: bendeciré al Señor que me aconseja, ¿sí? Déjenme, lo voy a subrayar. Bendeciré al Señor que me aconseja. ¿Mm? Y dice, pero qué extraño es esto, aún en las noches enseña mi conciencia. ¿Quién? El Señor. O sea que en las noches nos enseña nuestra conciencia. Y bueno, ¿y cómo le hace si estamos durmiendo? ¿Cómo me va a enseñar a Él en mi conciencia? Esto parecería algo difícil de entender, complicado, como se tuvo que entender algo que Dios creó, que está aquí escrito en el Salmo 19:12, que es el subconsciente, ¿sí? Que se descubrió y se ha estudiado y se sigue estudiando. Hoy es base de varias escuelas de la psicología, del psicoanálisis, de otras cosas, ¿no? Bueno, está bien, eso se descubrió, pero ¿cómo podrá darse esto que me enseñe el Señor? Y él dice claramente, el Señor, no ningún hombre, sino el Señor. Debe de haber algún mecanismo para eso. Ahora, con estas dos cosas que les he dicho, ¿cómo podemos relacionar esto con algo que Dios haya creado o haya hecho para que el cuerpo de Cristo, y que esto puede funcionar y operar para todo cuerpo creado por el Señor, ¿sí? Sea que esté en su presencia o sea que esté aquí, porque somos un solo cuerpo. Y mantener una conexión, pero una conexión, ¿quién? Que solo la da el Espíritu Santo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bueno, todavía sí, ¿no? Todavía sí. Sí, Clau. Doc, le hago una pregunta. Sí, Eh, en el tema de cuando a una persona le pasa esto en una experiencia, especialmente en los niños, sí, por una situación familiar, ellos tienen un daño, ¿sí? Y sí. esto de decir, bueno, les pasa algo adentro, en su Mm, interior, ¿no? sí, sí. Esto que usted dice, uno habla, trae a memoria por alguna situación o lo dice, eso Mm. sale, ¿sí? Pero el que Depende. sana es el Espíritu Santo, es Dios. Sí, sí, y lo dice el, el apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios, donde habla cómo trabaja el Espíritu Santo, que él escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo. El Espíritu Santo se sumerge en el subconsciente o en las partes más interiores de nosotros, pero hay algo más que eso. Hay algo, hay otra cosa más, porque eso que trabaja a través de la conciencia también lo puede hacer a través de una persona que no es nacida de nuevo. La mayoría del trabajo de los psicólogos, el gran porcentaje de población que atienden son gente que no tiene la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Por lógica estadística, lo entendemos.
¿Mm? Por eso les digo, nada más llegan a las cuestiones del alma. Y sí pueden sanar recuerdos graves, sí, definitivamente que sí, pero algo que sea más profundo, ahí es lo que vamos a entender. ¿Vamos bien entonces? ¿Hasta acá? Sí, ¿Sí, Clau? sí, Bueno, sí. bien. Vamos a ver ahora, en la placa que sigue, vamos a ver otro mecanismo. Vean, estas citas, vamos a consultarlas, donde hay una exhortación del apóstol Pablo. ¿Qué exhortaciones son estas? Vamos a la segunda carta a los Corintios para verificar si lo que leímos de la conciencia es entendible para nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. 12 de la segunda carta a los Corintios. Vean cómo está escrito acá esto que podemos leer, porque nuestra gloria es esta, ¿sí? Aquí lo va a decir el apóstol Pablo. Nuestra gloria es esta. ¿Cuál es nuestra gloria? Dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. No con sabiduría humana. Entonces ahí ya se queda descartada toda la ciencia buena o de ciencias del bien que el hombre haya podido descubrir, elaborar, construir, etcétera. Sino aquí dice, con la gracia de Dios. Y que esto nos hemos conducido es la conducta que yo desarrollo en el sistema del mundo en el cual vivo. Podríamos decirlo de esa manera. Que eso podríamos nosotros ver en la conducta de un aconsejado o de nosotros mismos, porque esto aplica también para nosotros. Bien, dice el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, sino con la gracia de Dios, excluyo sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes, mis hermanos, en la fe. Bien, ok, vamos a otra cita de las que están acá. Primera de Timoteo 1:5. Dice así. Primera Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, hay algo que tenemos que considerar acerca de la conciencia. Si está ya hablado por segunda ocasión, y hay más cosas, muchas más cosas de la conciencia, pero estas son las escrituras más claras. Aquí en el 1:19 también de Primera Timoteo, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y ahí da un ejemplo de alguien que andaba con Pablo. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta escritura!, ¿no? Es la autoridad apostólica. Pero está diciendo acá y nos interesa a nosotros que mantener la fe, que es una actividad espiritual, de hecho, es uno de los dones del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, el don de fe, ¿sí? Como don, y la fidelidad o la fe de la que se habla, el fruto del Espíritu. Y dice, y buena conciencia. ¿Cómo entonces podré mantener mi buena conciencia? Vamos a otra última escritura que está en 1 Timoteo 3:9. Dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y aquí se nos complica más el asunto, porque dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Bueno, Señor, entonces, si tú quieres que yo guarde el misterio de la fe, ya se entendí que con buena conciencia puedo tratar de saber o escudriñar algo que tú hiciste que me ayude para mantener la buena conciencia. Y bueno,
Ya leímos lo que escribí, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que el Señor nos enseña en nuestra conciencia, ¿sí? Por las noches me enseña mi conciencia. Eso nos diría el Señor. Yo te enseño cuando estás en la noche, yo le enseño a tu conciencia. ¿Para qué? Para esto que acabamos de leer de Pablo, para mantener la fe, ¿sí? Correctamente en esa configuración espiritual y que el Señor me esté mostrando a través de mi conciencia. Está bien, Señor, ya lo voy entendiendo, ya se me está aclarando el panorama, pero queremos saber más nosotros como curiosos de la escritura que somos y de saber y conocer más. Bien, bueno, sí hay manera de saberlo, sí hay manera. Y vamos a verlo a continuación. Miren, esto que ustedes ven acá es algo que el Señor creó, ¿sí? Esto que en alguna vez que prediqué aquí en Manantial lo mencioné, pero se los puedo decir con mucho gusto, que son las neuronas espejo. Me voy a meter un poco a la ciencia, porque es necesario considerarlo así. Fíjense qué interesante cómo se descubrió esa estructuras cerebrales que todos los seres humanos tenemos y ya es creación de Dios desde el principio, desde Adán y Eva hasta hoy seguirá siendo mientras haya seres humanos y que tienen estas mismas estructuras de neuronas espejo, la gente que está en presencia del Señor en cuerpo, alma. Bueno, ya no digamos todos los santos que resucitaron, no nos compliquemos tanto, sino que hablamos de Elías y de Moisés, que fueron arrebatados y llevados a la presencia del Señor, ¿sí? ¿Ellos tienen esto, Señor? Pues sí, sí tienen, porque no, en lo que el Señor da, no lo quita. ¿Mm? ¿Y en qué consiste esta cuestión de las neuronas espejo? Que aquí, pues, esta ilustración más o menos las podemos ver. Más o menos, es una representación muy ilustrativa. Se descubrió de una manera muy interesante la existencia de estas neuronas con monitos. ¿Mm? Monitos que habitan, todavía hay, y se han estudiado mucho, en Japón y acá en Sudamérica. Sobre todo me parece que la zona de Brasil, el Amazonas. Porque empezaron a notar los zoólogos o los que estudian la conducta de los animalitos, que estos monitos, una especie de mono en particular, lavaba su fruta antes de comer. Iba y lavan todos, hasta los monitos chiquitos, limitan, sí, pero los grandes a quien les enseñó a que debían lavar las frutas antes de comerlas. Son muy higiénicos esos monitos, ¿no? Digo, buen ejemplo para algunos que ni se lavan las manos antes de comer y luego se andan enfermando. Bien, bueno, le dan de comer a los médicos, eso es bueno. Y lo que les llamó la atención fue que los monitos de Japón también hacían lo mismo, también lavaban sus comidas, sus alimentos antes de comérselos, iban a ríos o eso y lavan sus alimentos. Entonces fue lo que dijeron, bueno, ¿de dónde se han sacado con animales tan distantes que han vivido desde ya hace cuánto tiempo han vivido acá? ¿Cómo lo aprendieron a seguir esta conducta? Y empezaron a estudiar los cerebros de estos monitos. Y descubrieron que había estas estructuras, las neuronas espejo, y que está incluido dentro del ADN de todas las especies, estas estructuras, que cuando por algún motivo se activan, se siguen patrones por igual. Bien, y esto se ha estudiado mucho, hay muchos estudios científicos muy serios de alto nivel en Internet y en la ciencia, en los hospitales, en los centros de investigación de neurología, se ha estudiado mucho. Y se descubrió que nosotros los seres humanos también tenemos neuronas espejo. ¿Mm? Y que deben servir para algo. De hecho, aquí está una representación gráfica de cómo están interconectadas
todas las personas a través de esta creación maravillosa de Dios, de que todos los seres humanos tienen estas neuronas espejo, todos, sin excepción. Ujú. Y que todas estas neuronas funcionan, por ejemplo, cuando hay algo, un evento a nivel de un país, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, cuando hay una amenaza que ponga en peligro grave a una nación y se difunden imágenes y cosas que causan miedo, ¿sí? Como hoy pasa, y mucha gente empieza a tener miedo. El sucesor de Sigmund Freud, que fue Carl Jung, y que fue su alumno, él forma algo que se llama el inconsciente colectivo, ¿sí? Es decir, que toda la humanidad tiene una sola conciencia, ¿sí? Y el inconsciente colectivo, que hoy con las neuronas espejos se ha confirmado mucho más esa existencia de que hay algo en común que nos une a toda la humanidad. Y lo único que nos une, que no sea el idioma, que no sea la cultura, que no sea la tecnología, porque aún la tecnología a muchos no les llega, ¿sí? Sino que se compartan cosas en común y lo único que sabemos que puede interconectar a toda la humanidad son las neuronas espejo. ¿Bien? Ahora, está bien. Hasta acá no tenemos mucho problema. En algunos de los módulos que hablamos, cuando hablamos acerca, en el módulo de procreación y embarazo, estuvimos describiendo los grandes descubrimientos que se han hecho en la ciencia de las estructuras cerebrales que se activan solamente en actividades espirituales, que eso se estudió y se descubrió. ¿Se acuerdan que vimos imágenes de una tomografía por emisión de positrones o PET, que así se llama abreviatura en inglés? Y que el doctor Newberg, que fue el que descubrió eso, empieza a experimentar así con mucha gente religiosa y que llega el momento en el que le llama la atención el sector cristiano, sobre todo el que ora en lenguas, y que él consideró de alguna manera, ya había estudiado a los budistas, había estudiado a los católicos, había estudiado a los que meditan con yoga, inclusive les envié unos videos, ¿no? De esas estudios del doctor Newberg, y finalmente mete en un aparato de estos a un pastor y le dice al pastor, ora en lenguas. Y el pastor dice, sí, cómo no, y se pone a orar en lenguas. Pero no porque en ese momento el Espíritu Santo le diera hablar en lenguas, sino que él, como tenía esa habilidad y ese don, pues él habla, pero realmente estaba hablando en lenguas con el alma, pero no necesariamente con el Espíritu, ¿sí? Que sería como las lenguas humanas que entendieron las gentes que estaban en el día de que predican los apóstoles desde el Pentecostés, que hablaban en otros idiomas. Fue algo parecido que hizo el pastor, pero está bien. Pero mete a una persona de color, una negrita de un coro de gospel en Estados Unidos, que esta mujer primero se mete a orar en una habitación contigua y empieza a orar y adorar al Señor y todo, y cuando está ya en plena efervescencia espiritual, la meten a la máquina y le empiezan a hacer el escaneo de su cerebro y descubren algo que no tenían ni el pastor que oraba en lenguas, ni todos los demás. Todos sí tuvieron imágenes claras de áreas cerebrales que se iluminan, porque eso es esa técnica, pero con los que no eran creyentes o no nacidos de nuevo, sí aparecen, pero no se interconectan. Aparecen, pero no se interconectan. Con el pastor sí se interconectan, pero faltaba una parte final que se interconectara, que la persona que ora en lenguas en una auténtica comunión con el Señor se ilumina y se interconectan todas estas estructuras cerebrales.
Y todo esto lo reporta en sus estudios el doctor Newberg, y en ninguna otra persona aparecía ese patrón de estudio cerebral como en esa persona que oraba en lenguas. Ahí que se descubrió y se confirmó, y ya la ciencia lo acepta, que hay personas que son altamente espirituales y que todas estas estructuras cerebrales que están casi alrededor de las partes de la corteza cerebral, ¿sí? Y que se interconecta en algún punto en el centro del cerebro, se da con nosotros. Y bueno, y aparte también mencionamos que esto es genético cuando hablamos del gen de Dios que descubrió Dean Hammer, que es un gen que se activa con lo espiritual, pero eso lo tiene todo ser humano. Pero es necesario que lo tengamos para ser seres espirituales, nada más. Dean Hammer descubrió eso. Y Newberg descubrió esas actividades cerebrales. Y bueno, se han escrito libros, se sigue estudiando, se ha avanzado en el estudio de esto y todo. Pero hay algo que tenemos que unir nosotros para que podamos entender qué es eso de que el Señor habita en la oscuridad. El tabernáculo es una forma o un prototipo del Señor Jesucristo, indudablemente que lo es, pero del Jesucristo hecho carne, habitar el Verbo no encarnado, pero ya encarnado, pero que fue una sombra de lo que había de venir, el tabernáculo, que sería después el Señor Jesucristo, por todas las cosas que tiene, ¿no? Que está el lugar santísimo, el lugar santo y el patio, el atrio, ¿sí? Todo eso con todas las cubiertas de piel, de tejón y todo lo que tenía, las telas tejidas, o sea, todos. Pero sí, fíjense, sí el Señor Jesucristo, ya Él como persona, se hizo a nuestra imagen y semejanza cuando Él vino, pero ya se había anunciado de cómo iba a ser Él aquí en la tierra por el tabernáculo, ¿sí? Con el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, pero después Él viene ya cuando ya había muchos seres humanos. Y por ser hecho a imagen de carne y sangre de nosotros, luego entonces, ¿en dónde queda todo lo profético del tabernáculo en la persona del Señor Jesús y en nosotros? Bueno, no hay ninguna otra opción en qué pensar y que la ciencia ha reconocido. Como lo dijo Pablo claramente en la carta a los Corintios, nosotros somos el templo vivo de Dios, ¿sí? Somos el templo viviente del Señor. Y eso lo dice en las cartas a los Corintios para que no quede ninguna duda. Ahí lo podemos leer claramente, porque eso es lo que somos nosotros. Vamos, si quieren, pueden acompañarme a poder leer esto. Fíjense, vamos a leer algunas citas que no están aquí escritas, pero se las digo. Primera carta a los Corintios, y vamos a ver ahí lo que está. Capítulo 2. Y aquí vamos a empezar a entender un montón de cosas. Dice, Primera de Corintios 2, dice, el 6 en adelante. La revelación por el Espíritu de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no de esa era, de la era del sistema del mundo. ¿Sí? Dice, no de esta era, de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, tienen vida terrenal. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que nosotros entendemos que una manera de tipificar al Señor Jesucristo en Proverbios es la sabiduría misma de Dios, ¿sí? Al menos el capítulo 1 hasta el 5 de Proverbios nos habla de la sabiduría y es el Señor Jesucristo. Bueno, dice,
la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, que ya desde antes de las eras humanas, el Señor ya había previsto cómo iba Él a hacer que fuésemos espirituales. ¿Mm? Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Claro, si las huestes de maldad hubieran sabido lo que iba a pasar, pues no, hubieran sido, la ley del hielo al Señor Jesucristo en su predicación estéril, pues ni aún así iban a poder, y no pudo. ¿Mm? Dice el 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón o espíritu de hombre. Bueno, entonces ahí está lo oculto, ahí están los misterios, ahí está. Dice 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha regalado, concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede, porque para él son locura. Un loco está loco porque está mal de la mente, está a la mente enferma, ¿no? Eso yo creo que eso es locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ah, ok, perfecto, pero esto de todas maneras me sigue mostrando más preguntas, salen más y más y más preguntas. ¿En dónde está en nosotros la mente de Cristo? ¿En qué parte de nosotros? ¿Sí? ¿Van relacionando poco a poco? Ahí vamos avanzando, vamos avanzando. Bueno, y dice en otra escritura, 6:19, Primera de Corintios 6:19, que es lo que había yo dicho hace rato, o ignoran que su cuerpo en la totalidad, desde acá arriba hasta abajo, hasta la planta de los pies, ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son vuestros, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y bueno, si somos el templo del Espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo, estamos llenos del Espíritu Santo, se han descubierto las estructuras cerebrales. Entonces, si somos el templo de Dios, ¿en dónde está ubicado ese prototipo del cual tiene Jesús y en dónde está el lugar santísimo en nosotros? Ya creo que ya me lo pueden contestar, o todavía no. A ver, Brenda, ¿está diciendo que sí? A ver, dinos. En el espíritu. No. ¿No? No. Oh my God. No sé. ¿En dónde está el lugar santísimo en nosotros? En nuestro cerebro. Ahí está. ¿Me explico? Ahí es donde está. Hay luz dentro de nuestros cráneos y en el centro del cráneo hay una absoluta y total oscuridad. Inclusive hay un huequito en el centro del cerebro, ¿sí?
que es un hueco que hay en el centro del cerebro y que circula el líquido cefalorraquídeo nada más, y que es el cuarto ventrículo, se llama, casi el cuarto ventrículo, ¿no? Porque hay otros, pero ese es muy, muy significativo. No sé qué tanto se ha estudiado de la función del cuarto ventrículo, pero bueno, pero ahí está, todo lo tenemos, todos los seres humanos lo tenemos. Y a ver, ya empecemos a entender esto. Si el cerebro es creación del Señor, se ha comprobado que hay seres humanos espirituales que se activan con todo lo que yo he dicho. Si tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo, y el Señor nos enseña a nuestra conciencia, y están todas estas neuronas que nos conectan, y como cuerpo de Cristo, como un solo cuerpo, tenemos una cabeza. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? El Señor Jesucristo, ¿sí? Hoy por hoy, que el Señor resucitó con un cuerpo glorificado, ¿sí? Con un cuerpo glorificado. Él tendrá y seguirá conservando estas estructuras. O sea, ¿sí tiene cerebro? Claro. Sí. ¿Y cómo le hace para que él, estando a la diestra del Padre, teniendo su cerebro santo, santísimo, cómo interacciona de tal manera que nosotros tengamos su mente? Por medio del Espíritu Santo, Doc. No, sí, pero la mente de Cristo, sí, yo estoy de acuerdo, por medio del Espíritu Santo, claro que sí, pero ¿cómo conectamos con lo que leímos de que el Señor habita rodeado de oscuridad? Vamos a la que sigue. Neuronas espejo. Esa es la construcción, nada más, es la construcción. Bueno, miren, y ahora vamos a ver esto. Esto es algo que se hace en la medicina. Yo les aseguro que hoy se hicieron miles de estos estudios, miles, ¿sí? Y que estas son un estudio que se hace en el cerebro, que son un electroencefalograma, ¿sí? Un electroencefalograma. Y aquí está, déjenme, voy a quitarlo para que lo vean mejor. Déjenme, voy a mover esto. Aquí. Es que si no, no lo puedo ver yo. No lo veo bien. Esto es lo que quería hacer. Bien. Bueno, ahí está. Son las ondas que se estudian en el cerebro. Todas las neuronas tienen bioelectricidad. En una cosa bajísima de potencia, todo nuestro cerebro, si lo conectaran a una lamparita pequeñita, un LED, los encendería. O sea, tiene poca potencia, pero no importa, es suficiente. Y esto que se estudia en un electroencefalograma, esta bioelectricidad, por eso se ponen muchos cables y se conectan a un sensor y se mueve una agujita en un papel que va caminando y va marcando las ondas. Tal vez ustedes hayan visto en documentales o sí hayan conocido uno de ahí que hayan visto alguna vez. Y estas ondas que están acá tienen diferentes maneras y es la función del cerebro que se está dando en ese momento, ¿sí? Estas son aquí, por ejemplo, las ondas beta y las ondas alfa. Estas dos ondas de actividades cerebrales específicas, estas ondas beta se dan cuando estamos activos, despiertos, en periodo de vigilia se llama. Cuando estamos, como ahora, pero o cuando estamos diario en casa haciendo un quehacer, estudiando, haciendo algo importante que merece o requiere de nuestra atención, y se dan estas ondas, ¿sí? Ondas betas, y entonces se van dando. Y los neurólogos, cuando ven a una persona y le hacen un estudio electroencefalográfico, ven si alguna de estas no funcionan o tienen acá. Hay muchos diagnósticos que se hacen. Por ejemplo, cuando hay un foco epiléptico, cuando hay daño cerebral, etcétera. Hay muchas
es lo que estudian los neurólogos. Las ondas alfa, que son estas ondas alfas aparecen cuando estamos relajaditos, cuando estamos así acostaditos, oyendo música, algo que nos gusta, disfrutando del postre, algo que estamos bien relajados. O sea, las ondas beta se prolongan y se hacen así más suavecitas. Esto denota tranquilidad, ¿o a poco no? Ahí están. Y esto también lo pueden estudiar los neurólogos, pero ellos han descubierto que y para llegar a lo más profundo del cerebro, se estudia lo profundo de las funciones cerebrales cuando estamos durmiendo, ¿sí? Y cuando estamos durmiendo, hay dos tipos de sueño. El sueño superficial o de ensoñación, que algún día les hablé de eso, que son las ondas teta, ¿sí? Que son estas de acá. Vean, casi se parecen a las de aquí arriba, pero están un poquito más abiertitas, que es cuando estamos bien dormidos ya, pero no estamos soñando. Estamos dormidos. Puede ser que en la siesta durmamos y no soñemos. Puede ser que sí, depende cómo andemos de cansancio, pero es sueño superficial, que es el protocolo, la entrada, la introducción o el antesala del sueño profundo. Cuando entramos al sueño profundo, se dan estas ondas, que se llaman las ondas delta. Por eso se las marco aquí con una flechita. Estas ondas delta ocurren solo en el sueño profundo, cuando soñamos. Ahora, dentro del sueño profundo, hay categorías de sueños y hay diferentes sueños. Esta de aquí, las gamma, es también parecidas a las beta, que son cuando hay mucha tensión, como la que están ustedes teniendo en este momento. Si ahorita les tomaran un electroencefalograma, saldría esta imagen, en donde están echando mano de memoria, atención, concentración, aprendiendo, o sea, saldrían estas, ¿sí? Pero estas ondas delta, que son las que nos interesa entender, que ocurren en el sueño profundo, cuando soñamos, vean lo que dice acá. Las ondas beta y alfa, que son estas de acá, funcionan en la vigilia, cuando estamos despiertos. La teta, que es esta, en el sueño ligero o meditación, inclusive. Puede ser ahí profunda meditación. Las ondas gamas, que están hasta acá abajo, en mayor actividad mental y creatividad, ¿sí? Cuando somos muy creativos. Pero las ondas delta, vean lo que se descubrió aquí. Esto es lo que se descubrió. Cuando estamos en el sueño profundo y nos checan en nuestras ondas cerebrales, aparecen las ondas delta. En el sueño profundo. ¿Y saben qué es lo que se descubrió? ¿Qué pasa cuando estamos en ese momento? La toma de decisiones, la memoria, el aprendizaje y la paz interior. ¿Sí? Y esto es algo que el Señor así se comunicaba con los profetas. Porque si leemos varios ejemplos, y si ustedes me acompañan al libro de Daniel, el profeta Daniel, ahí nosotros podemos ver cómo Daniel, que es uno de los profetas más relevantes del Antiguo Pacto, con todo lo que él vivió y padeció y lo que le hicieron, que le quitaron a su familia, a su nación, hasta su lenguaje, su comida, todo, hasta lo castraron, ¿no? O sea, le quitaron todo tipo de identidad. Pero lo que no le pudieron quitar fue la cuestión del espíritu, porque él era un profeta de Dios. O sea, estuviera como estuviera el cuerpo, pero él era un profeta, en el cual el espíritu de Dios se manifestaba.
Todo el capítulo 1 habla de todo lo que sufrió Daniel, que le cambiaron hasta el nombre, y bueno, todo. Y en el capítulo 2 nos habla de algo interesante. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Gedeón, qué fue lo que hizo el Señor con los madianitas, los amalecitas y todos ellos? ¿Se acuerdan qué hizo? Que les dio, Les hizo soñar lo mismo a todos. les hizo soñar lo mismo. O sea, que cuando los amalecitas y todos ellos estaban en el sueño profundo, el Señor les hizo caer en esta situación, les da el mismo sueño, se interconectan por las neuronas espejo, y cuando se empiezan a hablar de las cosas que iba a hacer Gedeón, les empieza a entrar un pánico terrible y huyen, porque como que tuvimos el mismo sueño todos, miles de personas el mismo sueño, y ¡pum!, salen en estampida, porque el Señor creó esto, y a Él dijo, esta es mi estrategia, para que cuando ellos estén muy vulnerables, bien dormidos, yo pueda meter en ellos este sueño, que lo puede hacer con los impíos. Eso hizo con el rey Nabucodonosor, que le dio un sueño que se le olvidó y amenaza a los sabios. Nadie pudo descifrar el sueño más que Daniel, porque Daniel dice en el capítulo 2, y él clama para que el Señor le diga qué soñó el rey, si no los iban a ejecutar a todos. Dice el 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel a Dios del cielo, y le dijo todo lo que iba a acontecer en los últimos tiempos, a su reinado de él, y hasta hoy, hasta el día de hoy, ¿sí? Eso iba a pasar. Y pasó con los madianitas. Eso pasó con el rey Nabucodonosor. Y esto, o sea que el Señor puede manejar como Él quiera, de introducir un sueño tremendo, terrorífico, en un grupo enorme de personas, como a un rey que es representante de una nación. Sí, sí puede, a través del sueño. ¿Sí? Y fíjense cómo después el profeta Daniel tiene una visión en el capítulo 7 de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Qué pasó ahí? Le enseñó a su conciencia. Le dio la revelación de lo que habría de ocurrir con las 4 bestias, que es el Apocalipsis, la primera parte del Apocalipsis. Sí, Bren. Pastor, ahora tú me haces como entender un poquito más algo que la apóstol Juan Ballestero habló hace poco, no sé si fue el domingo pasado anterior, cuando él decía de que los sentidos espirituales, cuando estábamos dormidos, se apagaban. Los sentidos, perdón, espirituales no, los sentidos físicos. Y que solo en el reposo era que nosotros podíamos recibir la revelación del Señor. Sí. Él lo explica en esta parte. Ahora, yo tengo una pregunta, porque no, bueno, no sé, pero ahorita como que no, escuchando, primera vez que escucho todo esto, pero cuando una persona por lo menos entra en el reposo del Señor, no precisamente dormido, pero una persona no precisamente dormida, o sea, donde, sí, dormida, sería acá, sino, tal vez exacto, aquí. exacto, sino descansando en el Señor, como enseñaba, en donde todos los sentidos ya comienzan y el alma comienza a reposar, comienzan a apagarse toda esa percepción sensorial de la realidad, y el alma comienza a reposar. Ese mismo proceso, o sea, ahí es donde recibimos esa, muchas veces, porque hay veces que no estamos dormidos, pero el alma está en reposo y viene una palabra del Señor. No es el alma, es en el espíritu. Es en el espíritu. En el espíritu, exactamente. Sí, Pero, o sea, quieta exacto. nuestro corazón, o sea, quedamos quietos y allí sí entendemos Sí, lo que el Señor nos quiere decir, o sea, testimonio sí. para bien. Como pasó con Daniel. Y hay otra parte donde dice que vuelve a soñar y le da otra visión de la semana de las 70, las 70 semanas.
José, el padre del Señor Jesucristo, cuando sabe que María está embarazada, según por el Espíritu Santo, y que él la quiere dejar, se le revela en un sueño y le dice el Señor, este es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, en un sueño. Y así lo encontramos, porque esa es la estrategia que el Señor tiene. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Y cómo podemos aplicarlo esto a la consejería? Pero ya estamos a la hora y ya tenemos que terminar porque tengo que ir a otro salón de clase. Bueno, le vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Y vamos a continuar cómo podemos aplicar todo esto que se ha descubierto para la consejería. Entendimos ya el proceso, este es el proceso. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Sí? Aún para nosotros, nuestra familia y todo, que el Señor lo hace, ¿eh? Si Él hoy quisiera manifestarse a toda la humanidad, dándole el mismo sueño a toda la gente que hay, como se las dio a los madianitas, no, sería genial, pero los tiempos se tienen que cumplir, ¿sí? Los tiempos se tienen que cumplir. Y es fácil probar cómo Él habla al mismo tiempo a toda la humanidad en el juicio del trono blanco, porque Él le va a hablar a toda la humanidad que lo rechazó al mismo tiempo. Pero pues bueno, van a estar todos corporalmente delante de Él. No tiene problema. Es grande nuestro Señor, muy grande. Bien, bueno, aquí le dejamos y continuaremos la próxima sesión para ver cómo aplicamos esto en la consejería. ¿Está bien? Sí, señor. Bueno. Nos dejaste con hambre, Doc. Sí, sí, pastora. Sí. No, hasta el jueves que Sí, viene, digo. Te bueno. quise saludar. Bendiciones Gracias, a sí. todos. Me despide del pastor, por favor. Nos Gracias. vemos el próximo jueves. Chao. Adiós. Nos Que le vemos. vaya Que bien. estén bien. Chao, Emita.